va a salir una noticia que un pueblo desapareció, un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: ese pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba, ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: ese pueblo ya se fue con el Señor. ¡Aleluya, gloria a Dios! Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos aquí llevándoles nuevamente el mensaje de la palabra del Señor, porque esta palabra es la que nos alimenta. Esta palabra es la que nos da fuerzas, especialmente en estos tiempos en que estamos pasando grandes dificultades. Yo sé que muchos están sufriendo, pero también sé que Dios está en control y que Dios nos sacará de esta situación, porque Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. En este momento queremos meditar sobre un tema: clamemos fuertemente a Dios. Y el texto lo hallamos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 10, que dice la palabra en la siguiente forma: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar ayuno en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Hermanos carísimos, hoy más que nunca necesitamos clamar a Dios fuertemente, porque la situación no está fácil. Está sucediendo ahorita mismo algo que nunca había sucedido, y debemos de estar conscientes que esta es parte del cumplimiento de las profecías, y el pueblo de Dios tiene que estar velando y orando. Dice aquí que esta gente, cuando oyeron el mensaje de lo que venía, hicieron varias cosas. Vamos a ver las cosas que ellos hicieron. En primer lugar, hermanos, lo que hicieron fue que le creyeron a Dios.
Eso es lo principal. Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre la naturaleza. Tiene control sobre los animales. Dios controla a los leones. Acuérdense cuando Daniel fue echado a los leones y no se lo comieron, porque Dios tenía controlado a los leones. Ahora mi pregunta en este día es, si Dios controla a leones, ¿no podrá controlar un virus que es minúsculo, que es microscópico? Dios tiene poder también de controlarlo. Pero ¿qué necesitamos? Creerle a Dios, creerle que Él es poderoso, que para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y que es galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos creerle a Dios, y esta es la parte difícil para el mundo. Ellos no le creen a Dios. Están viendo todo lo que está sucediendo y todavía no se rinden al Señor. Pero nosotros los creyentes, gracias a Dios que hemos creído, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Él es poderoso para sacarnos de esta situación, porque para Él no hay nada imposible. La segunda cosa que hicieron ellos es proclamaron ayuno. Posiblemente en esta situación que estamos viviendo hemos orado incesantemente, pero como que no es suficiente. Porque el Señor dijo, este mal no sale sino con oración y ayuno. Necesitamos ayunar. La oración es para cosas fáciles, cosas que no son grandes, pero cuando la cosa se pone difícil, entonces la oración tiene que ir acompañada de ayuno. Nosotros como iglesia tenemos que ir al ayuno para que podamos nosotros llamar la atención del Señor y que calme esta tempestad, porque Él tiene poder para calmarla. Estamos viendo que el hombre se siente impotente ante estas fuerzas malignas, pero Dios tiene poder, dice el apóstol Juan, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En segundo lugar, estas gentes, después que proclamaron el ayuno, se humillaron ante la presencia del Señor. Ese orgullo, esa altivez tiene que bajarse, tiene que quitarse, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 2 Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Díganme ustedes, ¿no necesitamos que Dios sane nuestra tierra? ¿No necesitamos que Dios intervenga en esta situación? Entonces humillémonos ante la presencia del Señor. ¿Qué es humillarnos? Echar fuera nuestra altivez, echar fuera nuestra soberbia, doblar nuestras rodillas humildemente y clamar al Señor por su misericordia, clamar al Señor porque Él siempre está listo para escuchar nuestras oraciones. Esta gente se humillaron. Aún el rey dice que se bajó de su trono y se quitó sus vestidos reales, se sentó en ceniza, se vistió de saco y cilicio y cayó en el suelo orando incesantemente. Eso es lo que necesitamos hacer en estos momentos de dificultad. Cuarta cosa, y esta es la más importante. Cuarta cosa que hicieron las gentes de Nínive, clamaron a Dios fuertemente. Este versículo fue el que a mí me llegó a mi corazón y me inspiró este mensaje, que esta gente clamó fuertemente. Tal vez nosotros hemos clamado, pero no hemos clamado fuertemente. Fuertemente significa que la oración, el clamor es intenso, porque la necesidad es grande. Cuando la necesidad es grande, la oración tiene que ser grande.
Cuando el problema es pequeño, la oración es pequeña. Pero esta situación es grave, es difícil, es incontrolable. Entonces necesitamos clamar a Dios fuertemente. Y cuando clamamos, mire lo que nos dice la palabra. Salmo 3:4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Dios responde si nosotros clamamos fuertemente. Vea lo que dice el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto es individual. Aquí dice este pobre, ese es usted, ese soy yo. Este pobre es individual. No voy a estar esperando que otro va a clamar por mí, que la otra va a clamar por mí. Es individual. Cada uno tiene que postrarse de rodillas, orar y ayunar para que Dios oiga nuestra voz y nos libre de todas nuestras angustias. Y ahora viene la oración colectiva, el clamor colectivo. Aquí en el 34, Salmo 34:6, es un clamor personal. Este pobre clamó a Jehová. Pero ya en el Salmo 34:17 es el clamor de todos los creyentes. Dice el Salmo 34:17, claman los justos y oye Jehová y los libra de todas sus angustias. Estas son promesas del Señor. Podemos confiar en estas promesas. Claman los justos, esos son los creyentes. Y Jehová oye. Él oye nuestras oraciones y nos libra de todas nuestras angustias. Vea el Salmo 55, 16 al 17. En cuanto a mí, eso es una cosa personal otra vez. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. 3 veces al día. Aquí nos dice tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Hermanos, Dios oye. Ustedes son testigos que Dios nos ha contestado muchas peticiones y esta también nos la va a oír porque Él está al cuidado de su pueblo. Mire lo que dice Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Imagínese usted, antes que clamemos ya el Señor ya oyó. Porque dice, antes que oréis, ya sé de qué cosas tenéis necesidad. Pero Él quiere oír nuestra voz. Entonces, clamemos fuertemente a nuestro Dios, porque Él responderá. Aún mientras hablamos puede responder. Aún mientras estamos pensando que vamos a ir a orar, ya el Señor puede haber contestado, porque Él es todopoderoso. Y ahora vamos al versículo que ustedes ya, la mayoría lo saben. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién vamos a clamar? A Dios. Él es el único que puede oír nuestras necesidades, nuestras peticiones, y Él contesta nuestra oración. Está bien hacer todo lo necesario que las autoridades nos están haciendo, cuidarnos, lavarnos las manos, todas las indicaciones son buenas y hay que hacerlas y hay que obedecer, porque también la palabra nos ordena que obedezcamos a las órdenes de nuestro gobierno. Pero en cuanto a la sanidad, Dios es el que controla la sanidad de nuestros cuerpos. Y por último tenemos aquí en Jonás 1:6, cuando estaba él ahí en la nave durmiendo, dice la Biblia, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? A saber cuántos están así, hermanos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El que no está orando y velando es un dormilón. Está durmiendo. No está consciente de lo que está pasando. Y Jonás capítulo 2 versículo 2 dice,
Y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oístes. Hermanos, estamos adentro del vientre del pez grande. Ahorita. ¿Se acuerdan cuando decíamos: alabemos al Señor ahora que podemos aquí en la iglesia? Cantémosle con todo el alma, porque puede haber tiempos que no se puede. Hoy no se puede. Hoy no se puede. Pero desde esta grande angustia y desde los profundos de esta gran necesidad, clamamos a Dios y Él oirá nuestra oración y nos sacará, porque el Señor ha prometido que nos dará la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hago la conclusión con el versículo 10 que dice: y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios es precioso, Dios es bueno, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que, hermanos, a clamar fuertemente y a invocar el nombre del Señor en esta necesidad. Dios les bendiga y la gracia del Señor sea con todos vosotros. Estaremos clamando fuertemente toda la iglesia, los unos por los otros, hasta que el Señor nos saque de esta necesidad. Dios les bendiga.